La nueva catedral quedará siempre asociada al funeral por los 5 obreros asesinados en el barrio de Zaramaga por las fuerzas de orden público el 3 de marzo de 1976. Estas imágenes dieron la vuelta al mundo. Allí se pudo ver la dignidad de una ciudad y de una clase obrera derrotada pero no vencida. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y sobre todo, ¿cómo se desarrollaron unos hechos que han marcado tan hondamente la historia más reciente de la ciudad? La plataforma reivindicativa que ya había entre los trabajadores venía ya incluso desde diciembre del año anterior. Con la idea de darle unidad al movimiento, lo que se hace es convocar asambleas primero de fábrica y después incluso conjuntas para darle una entidad y una globalización al movimiento importante. Se van sumando diversas empresas hasta finales de enero. Una vez que las asambleas salen a la calle y empieza a haber manifestaciones, digamos, en la vía pública, es cuando la policía empieza a intervenir. Hasta ese momento, digamos que había sido un movimiento vigilado, pero de alguna forma no se había intervenido. Controlado, por supuesto, sabiendo lo que se decía allí, pero no se había, digamos, metido la policía todavía hasta ese momento. Se llegan incluso a convocar 3 huelgas generales. El 3 de marzo había convocado una tercera, que es la que tiene un éxito muy importante. Prácticamente los trabajadores de las fábricas que están metidas en el conflicto salen en pleno a la huelga, y además se suman muchos otros trabajadores de otras empresas que deciden salir en solidaridad ese día. Ya ese propio día 3 de marzo hay una manifestación muy notable, además que sale desde diversos puntos de Vitoria, sobre todo en las 3 principales zonas industriales, para confluir o converger en el centro. En la mañana ya, cuando hay las primeras manifestaciones importantes, ya la policía interviene. J3, cambio. ¿Qué pasa? Fuerza, aquí se pasea uno de los 1000 tiros, el cambio. V2 para J1, cambio. 2 camiones de munición, ya tenemos 2 camiones de munición. Hay escarceos conflictivos importantes e incluso se produce la primera utilización de armas de fuego. Hay gente que quedó herida, incluso de las propias casas de los alrededores. Y por la tarde, sobre las 4 de la tarde, estaba ya convocada la asamblea, digamos, general. La policía, en principio, como alrededor de una media hora antes, es cuando deja de permitir el paso a la gente que iba dentro de la iglesia. Está represa de tiros. Entonces, por las afueras tenemos rodeados de personal. Vamos a recuperar las armas. Sacarlos como sea, cambio. Y allá nos fuimos. Y allá nos sacaron a hostias, vamos, y a tiros. Y aquello desde luego fue lamentable. Yo creo que fue el periodo, digamos, de acción política que más ha excitado mi sentido de justicia universal y de necesidad de reprimir a quien nos reprimía, vamos, de enfrentamiento, de colosal enfrentamiento. Aquello nos puso a todos realmente nerviosos. El 3 de marzo de 1976 es uno de los días más trágicos y aciagos de esta ciudad de Vitoria. En ese día la policía acabó con la vida de 5 personas y produjo más de un centenar de heridos de bala, desalojando la iglesia de San Francisco de Asís. Era el trágico punto final a un conflicto sociolaboral que había comenzado a principios del mes de diciembre. Como una acción que en el fondo, había determinadas fuerzas que sabían lo que estaba ocurriendo y la intención de todo aquello. No había otra intención que enterrar de una manera definitiva al sindicato vertical. El final de la huelga fue a tiros, fue con una auténtica matanza que se descontroló por completo y fue pues el triste epílogo a una dictadura que también se había prolongado durante 40 años. J2, J3 para J1. Procedan a desalojar la iglesia. A palo limpio, cambio. No puedo. Esto está muy malo. Poner las armas de fuego, cambio. Y J3 desaloja la iglesia como sea, cambio. Y al final la policía decidió gasear la iglesia, es decir, echar botes de humo dentro de la iglesia, con lo cual se crea evidentemente el caos total, en un recinto cerrado. La gente empieza a salir como puede de allí, gente que evidentemente no quería salir anteriormente porque sabía lo que les esperaba afuera, que era pues seguramente un mínimo de un apaleamiento según salían de allí, y ya forzados por los gases tienen que salir. La policía empezó a tirar pelotas de goma y piedras a las puertas para obligarnos a salir. Entonces dijimos que estaríamos, aunque fuera 3 días, hasta que se fuera la policía, pero que no podíamos salir porque nos iban a machacar. La gente que estaba afuera, al ver que nos estábamos asfixiando,
Al ver que nos estábamos asfixiando, empezaron a tirar piedras a la policía para que desacordonaran la iglesia, que tenían totalmente acordonada hasta las ventanas y las puertas y todo. Entonces empezó a salir la gente y la policía empezó a tirar con metralleta. Esto es la guerra en pleno, se nos está terminando la munición, las granadas, y nos están liando a piedras que no es imposible defenderse con ellos. No vayas coches con un pañuelo blanco, quiere decir que hay heridos a manta, ¿entiendes? De tal manera que la policía se ve de alguna forma entre dos frentes, cortada, y lo que hacen es pues echar mano de las armas de fuego, que era lo que tenían, porque se ven superados en número y prácticamente en todo momento, y lo que hacen es directamente disparar, pero no solamente se limitan a hacer disparos al aire, sino que incluso disparan contra la propia gente. Nosotras asalinas que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. De acuerdo, cambio. Y luego el ver cómo llega aquí Fraga y el morro que le echa, que va hasta el hospital, y le extraña que la Buchen va al hospital a hacerse una foto. El funeral fue un acto extraordinario donde hubo miles y miles de personas, con la policía también por miles, pero absolutamente inoperante pues para contener a esa multitud, que lo que manifestó fue pues esa mezcla de dolor y de indignación, ¿no?, por lo que allí había ocurrido. Lluís Llach compuso los 5 primeros minutos de Campanades a Morts la misma noche del 3 de marzo. Por eso habla de los 3 hijos que han perdido. Aquella noche todavía eran 3 los obreros que habían muerto. Llach no quiso nunca modificar la letra. Son 3 penas. Resulta difícil aprobar el hecho de que la fuerza pública penetre violentamente en uno de nuestros campos. Bastante más considerable. Los gritos arrecian, asesinos, cobardes, escupen, cambio. De acuerdo, Pegaso, y trata de evitar por todos los medios el enfrentamiento, cambio. Pero van en masa, ocupan la calle, yo no sé ya los miles que van pasando, todos los brazos en alto con la V, impresionante, cambio. Los sucesos del 3 de marzo ahí suponen, en fin, ¿no? Bueno, esta no es la ciudad que parece o que el régimen de alguna manera ha querido reflejar, ¿no? O sea, y entonces eso, claro, yo creo que funciona como un acelerante de los cambios sociales, que de ser un cambio social o un cambio demográfico pues pasa a ser un cambio cultural, ¿no? Yo creo que ahí es donde, digamos, los vasos se comunican. En Vitoria yo creo que tuvo bastante que ver, fue un punto, yo creo, de inflexión el 3 de marzo, aquellos asesinatos que hubo en el 3 de marzo, ¿no? Yo creo que a partir de ese momento empezaron a nacer muchas cosas solapadas, ¿no?, que no se veían así a la primera vista en esta ciudad tan pequeñita, pero que hay gente que se empezó a mover, empezó a escribir, hubo fanzines, hubo bares muy cañeros donde se hablaba, bueno, donde había gente que estaba en movimientos comunistas, maoístas, trotskistas, anarquistas, lo que fuera, ¿no?, gente que estaba intentando rebelarse y que la gente supiera lo que pasaba, y que fueron sitios donde se germinaron cosas. Y eso coincide un poco con pues la gente de 20 años como yo, que a esa edad pues lo que quieres es que te dejen gritar y que te dejen protestar y que te dejen decir lo que no te gusta de las cosas y decirlo escupiendo, digamos, ¿no?, que era como se puede identificar un poco el punk. No sabemos a ciencia cierta si esos trágicos sucesos de Zaramaga fueron la semilla de ese movimiento punk que surgió en Euskadi pocos años después y arraigó en Vitoria-Gasteiz.
Lo que sí sabemos es que quedan muchos recuerdos, muchas leyendas y sobre todo muchas canciones. Una es esta que escuchamos, Botes de humo de Cicatriz. El rock radical vasco, por llamarle de alguna manera, que son etiquetas que se pusieron, fue más un poco en Bilbao, porque ahí en Bilbao sí que se estaba cociendo cosas duras, había, pues como la crisis de ahora, había una crisis terrible, socioeconómica y política también, eran unos momentos muy convulsos. Y el punk era la manera, vamos, perfecta para escupir, para protestar y para insultar a lo que no nos gustaba, ¿no?, del sistema.